Bueno, entonces vamos a trabajar el conflicto, ¿no, muchachos? ¿Qué es el conflicto? Desde lo no dual que hemos venido trabajando, ¿qué es el conflicto? Desde lo dual. Puede ser una confrontación, o sea, desde lo dual, puede ser una confrontación de ideas, Sí, puede llegar a ser incluso violento, pero no necesariamente. correcto. Cuando hay dos individuos o dos ideas opuestas que chocan entre sí. Que chocan entre sí. ¿Qué más entendemos por un conflicto? Me imagino que un problema en el cual no se hubo un malentendido. Por ejemplo, Por ejemplo, cuando, no sé, es que te llegó un chisme X y decían cosas malas de ti, pero que tú nunca dijiste. Por ejemplo, puede haber un conflicto comunicativo entre una o más personas. Entre dos o entonces, más personas. un conflicto de tipo comunicativo, ahí pueden haber comunicaciones regulares, malintencionadas, o de pronto que no corresponde a una información fidedigna. Pueden ser vivencias, digamos, de espectador, como así decirlo, o sea, digamos que uno sabe lo que pasó todo, pero no es como tal de uno. Bien, entonces tenemos por conflicto una confrontación de dos o más partes en relación a juego de intereses, necesidades, juicios, objetivos, partidos políticos, y en relación a que en ellos emergen contradictorios culturales. Ustedes que son de una carrera tan importante, me imagino que ya saben que son contradictorios culturales, muy estudiado en su carrera. Entonces hay una ley que dice cómo reza, pero también cómo se aplica. Pero por un lado se predica y por el otro lado se hace lo contrario con esa ley. Bueno, hay muchos casos, para no meterme por allá con ciertos roedores en ciertos campos en nuestro país, ¿no? Que lamentablemente se construyen leyes para protegerlos, pero no leyes para el bien común de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? Tenemos tipos de conflictos relacionados a posibles resoluciones de los mismos, a saber, el primero, acuerdo, y el segundo, antagonismo. El primero me refiero al acuerdo por la vía del diálogo, y el segundo me refiero al antagonismo por la vía política, para que vayan tomando nota. El primero, el acuerdo por la vía del diálogo, consiste en que ambas partes, a partir del diálogo, ¿Puedes repetirlo, perdona? ¿Cómo se llama? ambas partes, a partir del diálogo, buscan soluciones en pro de sus propios intereses, que sean mutuas. Entonces ahí se requiere de una disposición de escucha, se requiere de una disposición de un diálogo que sea abierto, es decir, de relaciones mutuas para que lleguen a acuerdos. Eso es bastante importante. Y el segundo, el antagonismo, por ejemplo en la política, que se confrontan dos candidatos, ¿cierto? Pero el uno le gana al otro. Y a pesar de eso, digamos, el otro no sigue en la contienda, sino que se destruye los anteriores diálogos, las anteriores negociaciones, porque este no sigue interactuando. Entonces, hay un rompimiento, una destrucción de ese tipo de confrontación. Ejemplo, cuando hay confrontación política para un cargo político, en el Senado, en el Congreso,
en el Parlamento, en fin. Pero todos estos que estamos aquí hablando son ¿de qué tipo? Dual, tipo dual. Así veamos de que hay alguna transición hacia lo no dual, sigue siendo dual, porque están separados de la propia existencia, que son las dos personas en contienda, donde realmente no hay enemigos, sino opositores. Así sea que lleguen a un acuerdo dialogal o a un antagonismo político. Asimismo, se presentan distintas formas de resolver conflictos. A través de la intercomunicación tenemos, primero, la cooperación y segundo, el compromiso. Como se puede apreciar, con visos de lo no dual, pero siguen siendo dual. ¿Cuándo cooperamos con el otro? Cuando hay ayuda, una ayuda desinteresada, hay alianzas. ¿De qué otra forma más podemos cooperar como una forma de resolver el conflicto? Escuchar. También cuando hay transacciones, ¿cierto? Mutuas que vayan a satisfacer hasta cierto grado nuestras necesidades, intereses, reconocimientos hasta cierto grado. ¿Y el compromiso? Cuando trabajamos con los dedos de las manos, ¿se acuerdan a qué dedo correspondía el compromiso? El anular, el anillo. Entonces, cuando es por vía del compromiso, ¿qué estaríamos haciendo allí para resolver este tipo de conflicto comunicativo? Cumplir lo acordado, porque hay una responsabilidad social, hay algo contractual de la relación en ambas partes. O sea que el compromiso ha de quedar sellado por escrito, no con palabras que se van por las nubes. Bueno, eso de acuerdo a Pérez 2020, a la CUP 2022, en cuanto a lo dual del conflicto en términos comunicativos. Vamos a trabajar ahora un poco lo no dual para tratar a la dualidad como causa del conflicto. Así que cuando hablamos de la dualidad como causa del conflicto, es en referencia al uno, al dos, a usted, a mí, a usted, a nosotros o a ellos, si se quiere en términos políticos. En tanto, alejamiento con nuestra propia existencia que acontece aquí y ahora. Podemos decir que la dualidad es una. Ojalá tomen nota de eso, es una de las raíces del conflicto. En este caso, hablamos de la dualidad como causa del conflicto. Porque en la vida humana existe tú y yo, ustedes y yo, en la existencia cotidiana de los seres humanos. Nótese que digo usted y luego digo yo, pronombre que se concretiza en la existencia dual. Es importante entender eso, el yo, la figura de ese metarrelato que figura como yo, pronombre. ¿Por qué esto que entendemos como conservador o liberal, o usted de derecha o usted de izquierda,
alto, bajito. ¿Por qué están tan cargados de dualidad? ¿Qué es la dualidad? Sinceramente, ¿qué llamamos dualidad? El padre, la madre, el universitario, el profesor. Nótese lo que estoy haciendo. El hermano, la hermana, el bien, el mal, el cuerpo, el alma, lo sagrado, lo profano. ¿Por qué están cargados de dualismo? ¿Por qué están cargados de dualismo? Porque para nosotros es más fácil diferenciarlos. Por ahí es, lo felicito. Llevemos conciencia allá, llevemos la existencia allá. ¿Sabes qué? Abramos la puerta para que esa diferenciación llegue a casa, llegue aquí a este momento, ahora. Por tanto, vuelvo y les pregunto, ¿por qué están tan cargados de dualismo? ¿Ah? Sí, aunque el compañero ya prácticamente dijo, o sea, la pregunta y la respuesta que estoy formulando es aquí y ahora, no es en otro ámbito espacial, aunque suene algo cuántico. Sigo con los ejemplos. Yo soy el profesor, usted es la universitaria. Sigo haciendo énfasis aquí y ahora. ¿Y a través de qué medio lo estoy haciendo? ¿A través de qué medio lo estoy expresando? ¿Ah? ¿A través de qué medio lo estoy comunicando? Del lenguaje condicionado culturalmente. El yo está lleno, alimentado de ese lenguaje condicionado culturalmente. ¿Ok? De pura separación, de pura división, confrontación. Conflicto que deviene de la raíz en latín, conflictus con U, significa enfrentarse. Enfrentarse entre cónyuges, enfrentarse entre hermanos, enfrentarse entre compañeros, enfrentarse la pareja, enfrentarse dos equipos que compiten, en tanto separados de la propia existencia de esta conciencia colectiva que aquí nos avista en este momento. Entonces, este anclaje tan profundo es clave. Existe la dualidad cuando hay confrontación. Tomen nota. Cuando hay confrontación. Sí, por tanto, cuando hay comparación. Por tanto, cuando hay división. ¿Separación de qué? De esta vida que acontece aquí en este momento. De lo contrario, nos percibiremos como enemigos en vez de opositores que pueden llegar a acuerdos mutuos a través del diálogo, la escucha o a través de la cooperación de alianzas, estrategias interrelacionales, el derecho internacional humanitario, entre muchas cosas más, en la construcción de leyes que favorezcan al bien común, las políticas públicas, en fin. Formulo nuevamente aquí y ahora. ¿Cuándo creo la dualidad? Cuando hay conflicto, cuando hay comparación y cuando hay divisiones entre las personas. Cuando hay divisiones, cuando hago comparaciones, cuando me enfrento.
Claro, en la existencia humana acontece así, usted y yo. Observe cómo es usted mismo y los demás en la vida cotidiana, usted y yo. Pero la vida cotidiana no es meramente eso, no es solo dual, también es no dual. ¿Ok? Acontece y fluye aquí en este momento, de hecho en este lenguaje aparentemente dual, porque nos estamos aprestando de este medio de comunicación para irnos acercando al estudio del conflicto. ¿Es posible la cesación del conflicto? ¿Es posible la cesación del conflicto? Yo creo que no, porque en general los seres humanos nunca vamos a poder estar de acuerdo, todos pensamos muy diferente. Pero creería que la parte no dual, donde no dejamos un poco el conflicto a un lado, porque ya no vemos diferencia. Pero eso en el ser humano como tal es casi imposible. ¿Por acá qué opinan? ¿Es posible la cesación total del conflicto? No, total, No, no. o sea, se puede lograr parcialmente, pero totalmente. Se puede crear No, tolerancia, es que es mejor siempre tenemos opiniones distintas. Tolerancia activa, por ejemplo, en la transición de lo dual a lo no dual. Es posible. Pero es que tú seas tolerante, estás pensando distinto. Entonces no va a haber es que cada ser es diferente. Sus comportamientos y pensamientos no van a estar aliados al otro. Entonces siempre va a haber ese roce constante. Entonces eso va a ser siempre Bueno, entonces, segunda raíz del conflicto. Muy bien, me alegra esos aportes, porque apuntan hacia allá. Segunda raíz, el yo. Ese yo que es alimentado, nutrido, con el lenguaje condicionado de nuestra cultura, lo social, lo que la sociedad espera, las expectativas que tienen de ustedes. Ahora, si tomamos distancia un poco para observar qué somos sin ese lenguaje o qué es el yo sin lenguaje, algunos nos daremos cuenta de que somos anterior a ese yo mental, lo que trabajamos la clase pasada, a la mente seductora, que debido a los condicionantes, a esos programas ya implantados desde antaño por lo social, para no hablar de los condicionantes genéticos, los vamos reproduciendo por la misma práctica cultural. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta de eso, de lo que es decir, de este ahora? Cuando empieza a cesar ese yo que ha sido construido en el lenguaje, ese yo como quiera llamarlo, María García, género, transgénero, como quiera llamarlo, construido en el lenguaje cultural. Y por tanto, son importantes para los estudios culturales, sociales, la ciencia, aportan allí. Pero para lo no dual, ese yo mente, condicionado de todos estos aspectos sociales y culturales, lo determinan y constituye la gobernabilidad en el propio individuo. ¿Cómo vivir en convivencia democrática? ¿Cómo ser un buen ciudadano? Nótese que es una pregunta dual.
Si fuese no dual, no sería cómo ser un buen ciudadano, sino que ser buen ciudadano, ser ahora, ser existencial, ser alegre, ser amoroso, ser amable, ser cordial. Por tanto, no se trata de un cómo, es decir, no se trata de un método, no se trata de un proceso porque es dual, requiere tiempos, actividades. Entonces, ¿es posible la cesación del conflicto en lo no dual? Porque no se trata de un método, no se trata de un proceso, no se trata de un conjunto de actividades que voy a planear y a aplicar. Funciona para lo dual, en el tratamiento del estudio del conflicto. Pero eso es una sola cara de la moneda. La otra cara de la moneda del conflicto es lo no dual. Entonces, para ello es importante la contemplación, tomen nota. La contemplación de lo que es y lo que es en nuestra propia existencia que compartimos. Lo que es este bello ahora, el aroma sutil de la alegría, la belleza de sus mentes cuando la mente del acuerdo, el corazón de la cooperación fluye como un océano de diálogos, de escucha, de mutuas relaciones equitativas. Por tanto, contemplar es posible sin comparación, es posible sin división, es posible sin diferenciación alguna. Es el contemplar libre, que facilita la cesación conflictiva de usted y yo. Facilita la cesación conflictiva de usted y nosotros. Facilita la cesación conflictiva, en especial, del interior de la vida misma. Y es allí que ese yo conflictivo, que tanto estudia la ciencia, las lógicas, que buscan la verdad, una verdad racional, teórica para ello, ha de descender a la verdad a puertas de su casa, aquí, ahora, en la existencia. Porque no se trata de una verdad condicionada por la ciencia, de las ciencias políticas, sino de una verdad libre de todo ese condicionamiento, de una educación existencial, de una política concreta, real, que acontece aquí. La verdad fluye, es en este mismo instante. La verdad de un conflicto en este momento en casa. La verdad de un conflicto en este momento que me atraviesa, mis emociones, mi predisposición genética. La mente seductora, la mujer seductora que está allí en este momento produciendo distractores. Por tanto, la contemplación libre de todo tipo de condicionamiento del lenguaje cultural facilita, en última instancia, el ver sagrado, es decir,
percibir todo tipo de conflicto tal como es en la realidad existencial, tal como es la vida, al desnudo de todo tipo de prejuicios, enjuiciamientos, de todo aquello que nos separa del vivir esta propia existencia. Bien.